Llegó el draft de la Queens League y como hicimos con la Kings, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo quedan los equipos y, en teoría, quién ha drafteado mejor. Y antes de empezar, un disclaimer, porque ya pasó con el vídeo anterior de la Kings League. Esto no es mi opinión, no es como yo creo que van a quedar, sino simplemente escoger los datos que proporciona la liga, que en teoría están bien, vamos a verlo, y ordenar los equipos tal cual van saliendo los cálculos, que básicamente es sumar todos los datos de cada jugadora y dar una puntuación final, sumar las puntuaciones de todas las jugadoras y el dato que da, dividirlo entre 10, hacer el promedio de todas las jugadoras del draft. Luego, por cada posición, el cálculo sí que hace un pequeño ajuste. Las centrocampistas, pues el pase es más importante, en defensa para las defensas. Y las porteras, bueno, les he bajado un poquito la puntuación en general, porque sí que generan datos muy elevados, entonces las he ajustado un poco a los datos en general. Además, faltan las jugadoras número 11, número 12, que ya sabemos que aportan muchísimo a los equipos, lo hemos visto en la Kings League. Así que es una mera aproximación para tener una idea de qué equipo quizás, viendo los datos de la Queens League, ha drafteado mejor. Explicado esto, vamos ya con la lista, con el primer equipo que aparece y por tanto el último clasificado, que es Ultimate de Móstoles. Un equipo que la verdad ya hay algo que llama mucho la atención, luego veremos el resto de equipos y veréis que no es tanto así, pero la estadística de pase está bajísima. O sea, tienen las jugadoras que han dado peores datos de pase realmente, datos muy muy bajos. Luego veremos que en general no son tan bajos en esta categoría, ni mucho menos. Aquí ya fumada de los datos de la Queens League, o realmente pues no tienen buena calidad en el pase las jugadoras que han drafteado. Yo qué sé, me parecen muchas jugadoras pinta fumada de la Queens League. Al final ya sabemos casos como el de Roger Carbó, jugador de la Kings League, que tenía datos muy bajos, que casi no lo draftean y que luego pues fue un grandísimo, bueno, es un grandísimo jugador de la Kings League. Entonces, ¿puede ser fumada? Puede ser. Pero es un dato que llama la atención, sin duda. El primer pick es para Laura Vilaseca, portera, 174 de media. Como os decía, a las porteras les ha ajustado un poco la puntuación porque, claro, son solo 4 datos y suelen estar sobre 90, 80, entonces desvirtuaban un poco los resultados. Aún así, 174. Luego veréis que esta puntuación es muy alta en comparativa con los demás. Sin duda, todo apunta a que será una gran portera que han querido asegurar en su primera elección. La segunda para Jessica García, jugadora de categorías inferiores en Cataluña. Luego destacadas Alba Pomares, delantera del Albacete, cantera del Español. Y Sara Sanaú, con 147 puntos, que es una muy buena puntuación, en el pick 101. A nivel de equilibrio, bueno, solo una defensa, Julia Sanz. Quizá una de las centrocampistas puede ser también defensa, pero solo tienen 3. Luego 5 delanteras. Además, la jugadora número 11 que han seleccionado era Esther Solá, que también pasó por el Español. También es delantera. Ya digo, quizás las posiciones no están del todo bien. Penúltimo equipo en esta clasificación, según los datos, como digo, Aniquiladoras, que tenían el primer pick en el draft. Lo utilizaron con Sara Ismael, que parece un buen pick a pesar de que el dato sea 141, que no está nada mal. Pero claro, internacional con Egipto, 6 años en el filial del Barça, parece un buen pick. Luego el segundo pick, claro, tienen que esperar hasta la posición número 24 porque funciona en ese orden el draft. Portera, Adriana Sáez, 171, una gran portera también con grandes datos en las pruebas. Y luego destacables también, cerca de los 150, Gemma Fernández y Silvia Ferrer. Bastantes defensas, 4 defensas, 2 centrocampistas, 2 delanteras. Falta ver cómo acaban de equilibrarlo todo con la jugadora 11 y 12. En el momento en el que se graba este vídeo todavía no se han anunciado. Siguiente equipo en aparecer en la clasificación, Gigantas. Eran las terceras en elegir y tomaron la decisión de cubrir la portería con Ana Tan, tercer pick en global de todo el draft. 156 puntos. Es llamativo que la segunda portera, Ainhoa Díaz, genera mejores datos, en teoría, en las pruebas del draft. Habrá que ver si la apuesta por Ana viene directamente de entrenador o de director deportivo, asesores. A destacar Estela Delgado y también Emma Marqués, 145, 148, jugadoras en el centro del campo. Bastante defensa y solo una delantera, porque, como se supo, han fichado antes de que se celebrara el draft a una jugadora que estaba en el draft y que a mí me flipó el vídeo de presentación o el vídeo de las pruebas que tenía, como es Sandra Luzardo, delantera venezolana, que como digo, yo flipé con su vídeo de las pruebas del draft.
de todos los que he visto, para mí era la mejor, sin duda. Siguiente equipo, 1K. Y su primera elección en la 9ª posición de todo el draft, Miriam Jiménez, que tampoco ha generado los mejores datos en las pruebas, 139 sería su puntuación. Aquí, pues bueno, lo que decíamos antes, quizá la conocen previamente y los datos pues no salió la mejor de las pruebas. Bueno, habrá que esperar a ver de lo que es capaz y si podrá justificar una elección tan alta en el draft. Y luego en posiciones más tardías en el draft aparecen jugadoras con unos datos francamente buenos. Claudia Sardiña, 157. Alexandra García, 151, elegida en la posición 88. Portera Judith Jones con 164, bastante buena portera. Y bueno, en general bastante equilibrado, con 2 defensas, bastante centrocampista, 3 delanteras y curiosamente Sara del Estal, delantera del Europa, será su jugadora número 11. Así que bueno, quizá un equipo más en ataque. Habrá que esperar a ver la jugadora número 12 si aporta más bien en defensa. Y ya en 8ª posición, en playoffs, en teoría, el Rayo de Barcelona. Primer pick para Ana Hernández, delantera, de la cantera del Español, ha pasado hace poco por el Huesca, 152 puntos, es un primer pick que a priori parece sólido, viendo los datos. Segundo pick para Roberta Ana Archibald, portera, 163. Es curioso porque las dos porteras que han drafteado, una muy pronto y la otra ya 108, tienen muy buen nivel las dos. Destacar también a Laura Marcet, el pick número 36, que vimos el vídeo, también cuando reaccionábamos a los vídeos de candidatas del draft, y tiene una clase, una técnica espectacular. Y también, bueno, en el momento en el que se graba este vídeo, de momento no han anunciado jugadora número 11 y número 12. Parece ser, viendo las posiciones, que debería ser en defensa, porque van con 4 delanteras, 3 centrocampistas, solo una defensa, y encima elegida la 109, Georgina Casals. 140 no estaba mal, pero parece que será la posición que podrán reforzar con jugadoras wildcard. Seguimos en la mitad de la tabla y vamos ahora con Cunitas. Primeros picks para 2 delanteras de bastante nivel, la verdad. Igual que en la Kings League, el Kun parece que siempre quiere empezar los drafts con delanteros. Es su marca personal. Y luego selecciones como Laura Rivas o Alba Oliver, bastante tardías en el draft, pero con datos muy buenos, sobre los 150 puntos. 2 porteras de bastante buen nivel, por encima de los 160. Y viendo las posiciones, plantilla bastante equilibrada, a la que además sumarán a Judith Fernández, de la cantera del Barça y que ha pasado por el fútbol inglés y por el Alavés. Y vamos con un caso curioso, las troncas. Y es curioso porque no han seleccionado a ninguna portera en el draft. Como decía, las porteras hacen que la media del equipo que tiene porteras suba un poco más. Lo he intentado calibrar para que no sea así, pero lo que no he conseguido es que si un equipo no selecciona ninguna portera, la media no le baje bastante. Si miramos los datos del draft sin contar a las porteras, que obviamente no tiene sentido porque tiene que haber porteras, pero si lo hiciéramos, las troncas sería el primer equipo, serían los primeros clasificados. Y si ves los datos, hay jugadoras muy buenas. Ahora hablaremos de los datos y veremos que hay mucho nivel en las troncas, pero ya digo, por esta circunstancia de cómo se hace el cálculo, de los datos que se da para las porteras, que son menos para... En definitiva, es difícil cuadrarlo y han quedado en mitad de tabla, pero creo que hay que decirlo, tienen un equipo bastante mejor de lo que puedan decir los datos o esta clasificación que estoy haciendo. Empezando por su primer pick, Yolanda Bonin, también la vimos cuando reaccionamos a los vídeos de las candidatas y flipamos porque es una delantera espectacular y sus datos ya generan 158, pero tienen más jugadoras por encima del 150. Avis Medina, Zoraida Pichardo, Nayara Caballero, Ana Alcócer. Son muchos nombres por encima de los 150, la verdad. Un equipo que además parece tener bastante talento. Tiro también hay grandísimas jugadoras. Y como decíamos, no seleccionan portera. ¿Por qué? Porque tienen a Ana Armengol, que era jugadora que se presentó al draft, pero la ficharon antes de que pudiera ser elegida por alguien más. Se la quisieron asegurar. Por lo tanto, ya tienen la portera también seleccionada. Como digo, un equipo viendo los datos de candidatas a llevarse el título, sin duda. El siguiente equipo son las Science, quienes empezaron el draft con la segunda posición, con Mónica Brañas, 145 puntos. La jugadora 181, tan famosa, se ha hablado mucho de ella en Twitter, porque la verdad que en las pruebas lo hizo francamente bien, también en el partido que se jugó en las pruebas. Y Digref pues ha decidido ir directamente por ella. Al final es una jugadora, bueno, de categorías más o menos inferiores, en el Sardeñola del Vallés mayormente. Y luego buenos nombres muy cerca de los 150. Pero sobre todo quería destacar a Salomé Navalón,
que también vimos el vídeo suyo y la verdad que nos fascinó. Fue capitana del Valencia, 151 puntos. La verdad, posición 95 me parece muy bajo. Me extrañó que no la seleccionaran antes. Puede ser un nuevo caso Roger Carbó, que entró muy tarde ya, casi acabándose el draft, y luego pues fue increíble. Yo creo que puede dar mucho más de lo que su posición indica. Y también en una posición tardía, Nerea Bermudo, posición 98 en el draft, una tremenda portera de 17 años, 171, de las mejores porteras del draft. Y también porque, bueno, hablando de porteras, María Sampalo será la jugadora número 11 para Science, que también es portera. Y realmente es una portera de gran nivel. Van a tener dos grandes porteras, la verdad. Y ya en la parte alta de la clasificación, el X-Buyer Team. Su primer pick para Alexandra Giró, jugadora de fútbol sala. Como siempre en estos casos habrá que ver la adaptación, que en el caso de la Kings League ha habido casos muy buenos y otros no tan buenos, la verdad. Pero con 145 sin duda es un buen perfil para un primer draft, y luego muchas jugadoras por encima o muy cerca de los 150 puntos con datos francamente buenos. Quizá en defensas donde tienen los perfiles con datos por lo menos más bajos, pero delanteras y centrocampistas francamente muy buenas. Luego una gran portera también en Fátima Fabra, 168 puntos. Y es otro equipo más que, en el momento en el que grabo este vídeo, todavía no se conoce, jugadora 11 y 12. En tercera posición, Pío Fútbol Club. Primer pick para Nuria González, muy buena portera, 171 puntos. Y en el segundo, Carla Autero, delantera de 18 años, que sumando los datos de las jugadoras que han sido seleccionadas en este draft, jugadoras de campo, es la que tiene la puntuación más alta con 166,6. La puntuación más alta por mucho, de hecho. Viendo su historial, no he podido encontrar que haya jugado en divisiones altas, aunque bueno, todavía es joven y realmente datos tan altos en las pruebas, tan altos, es difícil pensar que no estén bien o que sea casualidad, la verdad. Destacar también el último pick, 114, Paula Moreno, también delantera con 150, una muy buena puntuación para un pick tan tardío, la verdad. Y como jugadora número 11 han seleccionado a Berta Velasco, de 35 años, aunque 16 años en primera división del fútbol sala, campeona de Europa con la selección española. Una vez más, la adaptación desde el fútbol 5 a fútbol 7 tendrá que ser la clave. Pero claro, Pío tiene un caso de éxito como es el de Corvo, así que si les sale igual, sin duda va a aportar muchísimo. Y llegamos a la parte alta de la clasificación. Equipos cuyas jugadoras han generado los datos más altos en las pruebas previas al draft y que por tanto pues han drafteado jugadoras con mejores datos. En segunda posición, Porcinas Fútbol Club, lo cual quiere decir que el actual campeón de la Kings League, según los datos como digo, sería el primer clasificado en esta lista. Pero seguimos en orden con el segundo equipo clasificado, que sería Porcinas, con Sara Roncero como primer pick en la posición número 11, 150, centrocampista. La verdad que parece un pick muy sólido, de la cantera del Madrid femenino, pasando por el Atlético de Madrid B. Pero ya si os fijáis, de jugadoras de campo, bueno, y también de porteras, no hay ninguna jugadora en este equipo que baje de los 140 puntos. Además, con dos buenas porteras, 165, 164, muy parejas. No sé si pelearán por la posición o ya tienen una idea de quién será la titular en la portería. Y como jugadora número 11, Sara Mérida, hermana curiosamente del también futbolista Fran Mérida. Fue jugadora del Español, internacional con España, tuvo que dejar el fútbol profesional por las lesiones, pasó a ser entrenadora, preparadora, pero bueno, vuelve a ponerse las botas por las porcinas. Y en primera posición, como decimos, con Adri Contreras, que seleccionaba en la posición número 8 en el draft, eligió a Paula Núñez, 149, jugadora que recientemente ha jugado en Estados Unidos, Andrea Luna con una puntuación altísima, 159. Pero ya os digo, me quedo pensando con el tema de las porteras, porque claro, tiene dos grandísimas porteras, Andrea Santaolaria y Erika Ruiz, 169 y 166 puntos. Que en definitiva, esto a lo mejor les ha dado un poquito más de media, de promedio, con respecto a otros equipos con solo una portera o con ninguna, en el caso de las Trongas, como decíamos. No quiero quitarle mérito al equipo porque tiene grandes jugadoras, son grandes picks. La verdad que es un equipo además bastante equilibrado y que además van a sumar a Irene López y Willy Romero como jugadoras 11 y 12, que son jugadoras de grandísimo nivel. O sea, este equipo sin duda pinta muy bien y que va a estar en la parte alta de la clasificación. Eso sin duda. Pero como decía al principio, al final el espíritu de este vídeo es que sea una referencia, que conozcamos un poquito mejor a los equipos, a los nombres, las puntuaciones que han generado y que luego siempre habrá sorpresas y jugadoras que las eligieron súper tarde y serán buenísimas.
lo contrario también. Equipos que en esta lista pues estaban un poco más bajos y acaban ganando la liga. Al final, o sea, yo ya tengo muy claro que acabo de coronar campeonas de la Queens League a las chicas de Ultimate de Móstoles. De nada, porque al hacer este vídeo, por en las últimas, obviamente van a ganar cada partido 7-0, que al final es un poco lo que pasó en la Kings League, ¿eh? Equipos que, bueno, en esta lista estaban en la parte alta en base a los datos y luego pues no los tuvieron y viceversa, algunos que sí, que más o menos estaban en la misma posición. Al final, como digo, es una referencia y hay que tomarlo como tal. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar un like, que ayuda muchísimo al canal. Os podéis suscribir para más contenido sobre la Kings League y la Queens League, por supuesto, para entrar también en los directos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.